Buenos estimados alumnos, hoy día vamos a trabajar sobre los poros nucleares. Una diferencia importante que existe o que define a las células eucariotas y las células procariotas es en la evolución de un sistema de endomembranas y la presencia de un núcleo, lo que resulta en la separación del material genético del resto de la célula. Al restringir el acceso al núcleo y separar la transcripción de genes de la traducción de proteínas, las células eucariotas han evolucionado para controlar la expresión de genes de una manera altamente regulada. Aunque separado por la envoltura nuclear de doble membrana, el interior del núcleo no está completamente aislado. Incrustados a lo largo de la envoltura nuclear hay grandes complejos de proteínas conocidos como complejos de poros nucleares, que se encuentran en aberturas circulares donde la membrana nuclear, las proteínas y el ARN pueden atravesar la envoltura nuclear en un proceso estrictamente regulado, viajando a través de estos canales proteicos acuosos. Se considera que los complejos de poros nucleares son los guardianes del núcleo y facilitan así todo el transporte entre el nucleoplasma y el citoplasma, ¿no? Por ejemplo, los núcleos de las células ELA, ¿no? Esta línea celular de cultivo de tejidos humanos comúnmente utilizada para los estudios, tienen promedio 3.000 complejos de poros nucleares. Un solo complejo de poros nucleares comprende aproximadamente 500 proteínas, 500 tipos de proteínas. Y comprende que están conservadas evolutivamente moléculas de proteínas individuales que se conocen colectivamente como nucleoporinas. Un complejo de poro nuclear humano completamente ensamblado tiene una masa molecular estimada de 125 M-Daltons, lo que lo convierte en uno de los complejos de proteínas más grandes de la célula. A pesar de su tamaño, el complejo de poro nuclear se genera a partir de un número limitado de NUPs que aparecen, de 30, aproximadamente 30, que aparecen en múltiples copias. La composición del complejo de poros nucleares y fenotipos de elección de complejos de poros nucleares, ¿no? Desde su descubrimiento, hace más de 60 años, se ha aprendido mucho sobre su composición, su estructura y su función. Aprovechando al máximo el artículo de Cell Science a Glance, vamos a examinar en este video el transporte nuclear y vamos a destacar algunas diferencias claves entre los requisitos de transporte de proteínas y los diferentes tipos de ARN. Hablemos un poco sobre el ciclo de importación y de exportación nuclear. Mientras que los metabolitos, iones y moléculas de menos de 40 kilodaltons pueden atravesar libremente la envoltura nuclear, las macromoléculas más grandes, por ejemplo, las proteínas, los complejos de ARN, mensajero, ARN de transferencia, las subunidades de ribosomas y virus, normalmente no pueden difundirse, sino que deben transportarse activamente a través del complejo de poros nucleares. Cada clase de macromolécula tiene una forma específica en la que se transporta a través de la envoltura nuclear. La importación y exportación de proteínas a través de la membrana nuclear está regulada por las NTR. Por ejemplo, estas NTR son las importinas, exportinas, transportinas y carioferinas y las pequeñas GTPasa RAN, que regulan la capacidad tanto de importinas como de exportinas para transportar sus cargas. Los NTR son pues los receptores de transporte nuclear. Para que una proteína pase activamente a través del complejo de poros nucleares debe contener una secuencia de señalización de localización nuclear o NLS.
Aunque la señal de localización nuclear puede ser complejo, el NSL clásico es un tramo de residuos básicos, es decir, KKRK. La simple adición de una señal de localización nuclear a una proteína nuclear, ¿no? Por ejemplo, una proteína no nuclear que se le añade una señal de localización nuclear inmediatamente puede ser reconocida, ¿no? Y puede ser suficiente para localizar esa proteína en el núcleo, ¿no? Este reconocimiento de las NSL, de las señales de localización nuclear de una carga, es el primer paso en el montaje del complejo de importación. La importación nuclear canónica implica el reconocimiento de la NLS por la proteína adaptadora, importina alfa, seguida de la unión de la carioferina, importina beta, formando así un complejo de importación trimérico. La importina beta actúa como factor de transporte y transporta la carga a través del complejo de poro nuclear. A través del complejo poro nuclear. En otros casos, cuando la carga contiene un NLS atípico, ¿no? La importina beta se une directamente a la carga, ¿no? A través de esta interacción directa con la señalización de localización nuclear o mediante una proteína adaptadora, los receptores de transporte nuclear determinan en última instancia a qué carga se le permite pasar a través del poro nuclear. Los estudios de microscopía fluorescente han demostrado que la translocación a través del poro es un proceso rápido con una cinética de primer orden que ocurre en una tasa de aproximadamente 1000 translocaciones por segundo. Curiosamente, el poro en sí mismo no determina la direccionalidad del complejo, ¿no? De importación. De hecho, el movimiento del complejo de importación dentro del poro parece aleatorio. La direccionalidad, ¿no? De la importación de carga está determinada por la gradiente RAN-GTP, ¿no? Nuclear. Una vez que un complejo de importación ingresa al núcleo, este complejo RAN-GTP se une a la importina beta, en sí mismo se transporta de regreso al citosol, se desmonta por hidrólisis del GTP y está listo para la siguiente ronda de importación. Debido a que se mantiene en equilibrio dinámico, ¿no? En ambas direcciones, este flujo pues direccional va a depender de la gradiente de RNA-GTP, por lo que la concentración de RNA-GTP es mayor en el núcleo que en el citosol. Este gradiente de RANT es mantenido por un factor de intercambio de nucleótidos de guanina, RAN, ¿no? Que se encuentra preferentemente en el núcleo y por proteínas activadoras RAN-GTPasas en el citosol. La exportación de proteínas desde el núcleo ocurre en un proceso que es análogo a la importación, pero al revés, ¿no? Un complejo de exportación nuclear a cargo con el NES, ¿no? Que es una molécula de señalización de exportación nuclear, típicamente una secuencia rica en leucina y una carioferina de exportación afín RANT GTP. Este complejo de exportación terciario ingresa al poro, al complejo de poro nuclear, y al salir del poro, del complejo de poro nuclear, se encuentra con una RAN gap. Esta RAN gap, la proteína activadora de la GTPase específica de la RAN, que cataliza la hidrólisis del GTP, lo que resulta en el desmontaje y la liberación de la carga.
También aquí el gradiente RAN-GTP establecido es la fuerza impulsora de la direccionalidad y la exportación de las proteínas nucleares. ¿Y cómo se produce esta exportación en el ARN? La exportación de algunas clases de ARN es similar a la exportación de proteínas. Por ejemplo, el ARN de transferencia y el RNA nucleares pequeños utilizan el gradiente RAN-GTP y son transportados a través de los poros nucleares por sus carioferinas específicas como la esportina T y la CRM1 respectivamente. La exportación de subunidades ribosómicas maduras también depende de la gradiente de RAN-GTP y utiliza receptores de transporte de tipo carioferina. Sin embargo, debido al tamaño del ribosoma, el proceso preciso todavía está bajo intensa investigación. La exportación de ARN mensajero es considerablemente diferente de las proteínas y de los otros ARN. El ARN mensajero no se exporta solo, sino como un gran complejo de ribonucleoproteína. Este es el complejo de ribonucleoproteína en el que una sola molécula de ARN mensajero está rodeada por cientos de proteínas que tienen una función de procesamiento, protección, empalme y poliadenilación. La exportación de esta ribonucleoproteína mensajera, por lo tanto, presenta a la celda de un nuevo conjunto de desafíos, porque en primer lugar el diámetro de la carga de la ribonucleoproteína mensajera es extremadamente grande, ¿no? Para poder pasar correctamente maduro e incorrectamente inmaduro las ribonucleoproteínas empaquetadas, ¿no? Y el ARN mensajero dentro de las ribonucleoproteínas puede adoptar topologías que necesitan ser remodeladas antes de que pueda ocurrir la traducción. Para superar estos desafíos únicos, las células han desarrollado un modo muy particular, separado para el transporte de la ribonucleoproteína mensajera a través del poro nuclear, del complejo poronuclear, ¿no? Antes de que esta partícula de ribonucleoproteína mensajera, ¿no?, pueda ingresar al complejo de poro nuclear, los miembros de la TRAMP, TRAMP, poliadenilación, TRF4, ARMTR4 y los complejos de proteínas exosómicas realizan un paso de control de calidad. Este paso de control de calidad que examinan al ARN mensajero, ¿no?, e identifican y degradan cualquier ribonucleoproteína defectuosa. A continuación, ¿no?, se recluta la ribonucleoproteína de mensajera maduro en el lado nucleoplasmático del complejo de poro nuclear, ¿no?, o más específico en la cesta nuclear, mediante complejos TREX2, complejo de transcripción y exportación 2 y THO. Esto ocurre cotranscripcionalmente y los complejos de transcripción, exportación 2 y THO son por lo tanto esenciales para vincular la transcripción activa de genes y la exportación del ARN mensajero. Una vez que la ribonucleoproteína mensajera está madura, se ensambla y se dirige al poro nuclear, es transportado a través del canal por un receptor de transporte no carioferina, el heterodímero NXF1, NXF2. Diferente para las levaduras, aunque se desconoce la estequiometría exacta, varios heterodímeros se unen al RN, a la ribonucleoproteína mensajera. No utilizan el gradiente RAN, que es crucial para el transporte de las proteínas. En cambio, la exportación del ARN mensajero
es impulsada por la hidrólisis de ATP en lugar de GTP. La energía es necesaria para establecer la direccionalidad del transporte, remodelando la ribonucleoproteína mensajera una vez que llega al citoplasma. Dentro del canal del complejo de poro nuclear central, la ribonucleoproteína mensajera puede avanzar y retroceder. Sin embargo, una vez que parte de la ribonucleoproteína mensajera puede avanzar, llega a la cara citoplásmica del complejo poro nuclear, la helicasa de la RN de ADP5, también conocida como SON humanos, que está regulada por la nucleoporina GLE1 y el hexafosfato de inositol IP6, se une al RN mensajero y altera la estructura de la ribonucleoproteína, eliminando así el receptor de transporte heterodímero NXF1, NXT1, de una manera dependiente de ATP. La eliminación de estos receptores, ¿no? Evita que la partícula respectiva de la ribonucleoproteína regrese al canal central. Al repetirse este proceso, la ribonucleoproteína mensajera se extrae completamente del poro hacia el citoplasma para una revisión más profunda. De este proceso podemos tener al alcance otro tipo mayor de estudio. Los complejos poros nucleares, como veremos, entonces tienen una dinámica especial. Son complejos de proteínas más grandes de la célula y es fácilmente reconocible mediante microscopía electrónica de barrido. Los primeros estudios en microscopía electrónica revelaron una simetría de anillo rotacional de 8 veces para toda la estructura. Además, la estructura principal de los poros del complejo de poro nuclear contiene anillos que están situados en sus lados citoplásmico y nucleoplasmático, lo que le da al complejo de poro nuclear una aparente simetría doble a través de la membrana nuclear. Un estudio de tomografía electrónica reciente ha delineado la estructura de andamio de los complejos de poro nucleares a una resolución de 3.2 nanómetros. Estos estudios muestran que los complejos de poros nucleares tienen un espesor de aproximadamente 50 nanómetros, un diámetro exterior de 80 a 120 nanómetros y un diámetro inferior de 40 nanómetros. Además, podemos ver que es una estructura que se asemeja a una canasta que se extiende hacia el nucleoplasma, ¿no? Por eso le llaman la canasta nuclear, y filamentos que se extienden hacia el citoplasma denominados filamentos citoplasmáticos. A pesar de su enorme tamaño, los complejos de poros nucleares se componen de solo 30 NUCs que se conservan con gran medida durante la evolución eucariota. Los NUCs están organizados en subcomplejos que se definen bioquímicamente por su afinidad entre sí. En los seres humanos, el complejo NUC62 comprende el NUC62, el NUC58 y el NUC54, todos los cuales contienen repeticiones FG y se encuentran en el poro central. Una estructura de alta resolución de los complejos de poros nucleares en la que se resuelve la posición de cada proteína individual es un objeto formidable para los biólogos estructurales. Acá vemos la NUC85, la NUC143, las diferentes formas, las estructuras de los complejos de poros nucleares. El montaje y desmontaje del complejo de poros nucleares, además de ser uno de los complejos de proteínas más grandes de la célula, la estructura de los complejos de poros nucleares también es uno de los más longevos, mientras que la mayoría de las proteínas de los mamíferos tienen una vida media promedio de unos pocos días. Experimentos recientes han demostrado que en tejidos postmitóticos el andamio estructural del complejo de poro nuclear al menos sus componentes persiste durante toda la vida útil de una célula. Al dividir las células, los complejos de poros nucleares se someten a un ciclo de ensamblaje y desensamblaje que coincide con el ciclo celular. El ensamblaje de los complejos de poros nucleares ocurre durante las etapas del ciclo celular en la interfase, inmediatamente después de la mitosis.
Durante la interfase, la envoltura nuclear aumenta su área de superficie y el número de complejos de poros nucleares se duplica en preparación para la mitosis y para permitir que la célula maneje el aumento concomitante en la transcripción que necesita una exportación adicional de ARN mensajero, así como síntesis e importación de histonas. Estos nuevos complejos de poros nucleares se forman de nuevo y se ensamblan desde ambos lados de la envoltura nuclear. Así se ha propuesto un modelo de ensamblaje de complejos de poros nucleares en interfaces sobre la base de varios estudios en los que los miembros del subcomplejo NUP93 se reclutan primero para los TM-NUPs, ¿no? Esta asociación facilitada por las proteínas que deforman la membrana. Luego dobla la membrana nuclear externa e interna entre sí que finalmente se fusionan, ¿no? Los complejos de poros nucleares son un complejo de proteínas multifacético e intrincado que es esencial para toda la vida eucariota. Además de la función principal de las NUPs en el transporte nucleocitoplasmático, recientemente se han identificado nuevos roles, especialmente en la regulación de la expresión genética. Por lo tanto, no es sorprendente que las funciones aberrantes de los NUPs y de los complejos de poros nucleares hayan estado implicadas en muchas y diversas patologías humanas, incluidas enfermedades autoinmunes, infecciones virales, cardiomiopatías y diversos cánceres. Para comprender mejor los complejos de proteínas grandes y complicados como es el complejo de poros nucleares, se necesita un enfoque múltiple que utilice métodos híbridos. Actualmente se están utilizando y combinando la microscopía electrónica de una sola partícula, la tomografía electrónica, la microscopía de superresolución, entre otros métodos, para ayudar a generar el modelo altamente detallado de los complejos de poros nucleares e identificar las funciones que aún desconocemos. La conservación de la arquitectura de los complejos de poros nucleares se muestra en esquemas de arquitecturas de los complejos de poros nucleares humanos, comparado con la de las Chlamydomonas reincardi y las Saccharomyces cerevisiae, que representan las diferencias generales observadas entre las tres especies, ¿no?, que observamos ahí, tanto en la vista lateral y los esquemas bidimensionales. En particular, los complejos de poros nucleares de la Saccharomyces es más corto en altura que el complejo de poro nuclear humano. Está incrustado en una envoltura nuclear más delgada, pero tiene aproximadamente el mismo tamaño del canal de transporte y el complejo de anillo interno. El complejo de poros nucleares de la C. reichardi tiene un anillo interno dilatado y está incrustado en una envoltura nuclear más delgada en comparación con el complejo de poro nuclear humano, pero tiene el mismo diámetro externo. Entonces observamos aquí una evolución en los complejos de poros nucleares. Observamos aquí cómo se distribuyen las FG-NUPs en los complejos de poros nucleares. Aquí vemos esta representación esquemática de la simetría radial octuple del complejo de poro nuclear, que muestra aspectos clave en la arquitectura del complejo de poro nuclear, ¿no? El complejo de poro nuclear vemos el lumen, ¿no?, las fibrilas citoplásmicas, las NUPs estructurales y las FG-NUPs, las NUPs integrales y las nuclear basket, o lo que llamamos en canasta, ¿no?, de las características. Los subcomplejos NUPs y localización subestructural del complejo dentro del complejo nuclear es relativa. Si nosotros acá observamos un subcomplejo documentado bioquímicamente o funcional, ¿no?, de estos estudios en la S. cerevisiae y las FG-NUPs se representan en el lado izquierdo y en los vertebrados se representan en el lado derecho. Entonces vemos nosotros aquí se encuentran los diferentes subcomplejos discretos, ¿no?, la diferencia entre los vertebrados y los de la Saccharomyces cerevisiae.
Observen ustedes que estas repeticiones del NUPS que contienen primeramente FG, ¿no? GLFG, GLFG y FXFG. Estas estructuras seleccionadas, ¿no?, que no son FG, se observa acá la GLE2. Y por último veamos aquí algunos aspectos sobre la interacción entre los complejos de los poros nucleares y factores virales, ¿no? En este caso, el complejo NUP358 interactúa con la proteína CA del virus de inmunodeficiencia humana 1, ¿no? Y aquí vemos la NUP98, ¿no? Y el GLEPS con el virus, el BSBM, ¿no? Y el complejo proteico NUP153 con la cápside del HIV1, ¿no? Se muestra pues una representación, ¿no?, de la... Acá vamos a ver, esta es la cápside de la proteína, ¿no?, el dominio central y el complejo de poros nucleares, ¿no? Entonces vemos que los virus interactúan a través de diferentes receptores que se encuentran en los poros nucleares para ingresar al virus y utilizar la maquinaria de la célula para su replicación. Como verán, se han identificado muchas interacciones entre las proteínas del virus de inmunodeficiencia humana y las nucleoporinas y ocurren durante todo el ciclo de vida del virus de inmunodeficiencia humana. Durante la importación nuclear, el genoma del virus de inmunodeficiencia humana se ha observado que las cápsides del VIH intactas se acoplan al complejo de poro nuclear en una interacción mediada por las NUP358. La proteína de la cápside del VIH se une al dominio de ciclofilina NUP358 y una estructura cristalina del dominio de la ciclofilina NUP358 unida a la proteína de la cápside del VIH reveló que la NUP358 se une a un bucle rico en prolina de la cápside del VIH con su dominio de ciclofilina activo. Aunque el dominio de ciclofilina NUP358 cataliza la isomerización peptidil-prolil de un sustrato modelo de ciclofilina A, de manera muy ineficiente, cataliza la isomerización de la cápside del VIH más rápidamente, lo que indica que el dominio es catalíticamente activo y puede tener una preferencia de sustrato distinta de la ciclofilina A. Por lo tanto, el VIH puede usar la isomerización por parte del complejo de poro nuclear para desencadenar el desmontaje y reordenamiento de la cápside inmediatamente antes de la entrada nuclear. Dentro del núcleo, la cápside del VIH puede unirse a la región de repetición FG de NUP153. Una estructura cristalina de esta interacción reveló que el modelo FG NUP153 se une a una interfaz oligomérica entre dos monómeros en el hexámero de la cápside del VIH. También se han observado interacciones entre la NUP153 y otras proteínas de la cápside viral y pueden servir como una señal posterior para liberar el genoma después de la entrada nuclear. Los estudios futuros sobre la interacción de los factores virales y las nucleoporinas ofrecen la posibilidad de obtener nuevos conocimientos para ver los mecanismos de infección viral y también para ver las funciones fisiológicas en las proteínas sanas. El virus de la estomatitis vesicular es un virus zoonótico que codifica una proteína, la proteína de la matriz de este virus, BSB, estomatitis vesicular, que se une directamente al heterodímero RAE1 NUP98. Esta interacción va a producir de forma competitiva con el ARN y la unión de la proteína de la matriz de este virus del BSB a RAE1 NUP98 conduce a efectos graves de exportación del ARN mensajero. Una estructura cristalina del complejo de proteína matriz
del virus ESB, RAE1, NUM98, reveló como un motivo ácido en la proteína de la matriz del virus se unía en el lado heterodímero de la RAE1 NUM98, sino que también facilitó simultáneamente la identificación de la superficie de unión fisiológica del ácido nucleico en RAE1 98. Por lo tanto, la caracterización de las interacciones virales nucleoproteína ha aportado también conocimientos, no solamente de la virulencia viral, sino también de las funciones de estas proteínas. Muy bien, este ha sido un pequeño alcance sobre las características de los poros nucleares y su participación en la importación y exportación de proteínas y algunos mecanismos fisiopatológicos.